Voy a leer, hermanos, en la nueva traducción viviente. Es una Biblia del año 2010. Versículo 1 dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. 2. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. 8. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco uno puede sacar agua dulce de un manantial salado. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Esas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Ellos recogerán una cosecha de justicia. Bueno, hermanos, ya miramos en todo este capítulo. Santiago retoma el tema de la sabiduría y el de la lengua. El tema de la sabiduría que había sido expuesto en Santiago 1.4, donde decía, en Santiago 1.5, donde decía que todos nos falta sabiduría y la única manera de conseguirla no es a través de preparación en filosofías humanas o diplomas. Dice Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Entonces en el capítulo 3 Santiago retoma ese tema, hermanos, porque como ya vimos se encuentra en una situación muy particular. ¿Se acuerdan, hermanos, que en la iglesia estaban habiendo personas que estaban aspirando a ser maestros cuando ni siquiera eran sabios? ¿Se acuerdan, hermanos, que en la iglesia local habían personas que no tenían dominio de su lengua y maltrataban y hacían daño, ofendiendo adrede? ¿Se acuerdan, hermanos, que habían personas que les preguntaban si eran sabios y estaban listos para levantar la mano a decir que sí, que eran muy sabios, pero eran personas apáticas con los hermanos, indiferentes a las necesidades, llenos de orgullo, desconocedores de la humildad? Entonces en este capítulo él retoma esos dos temas, la sabiduría y la lengua, ¿sí? Y muestra ambos temas, tanto desde el lado del Hijo de Dios como desde un lado mundano. Recordemos, cuando habló de la lengua, ¿cómo la comparó? Con una bestia venenosa, indomable. La comparó con un fuego que enciende un bosque. La sabiduría humana, ¿cómo es? ¿Qué decía él?
llena de división, de orgullo, llena de competencias, llena de celos. Entonces él, cuando nos habla el tema, el pastor y maestro Santiago, nos habla del lado negativo, de las cosas de la sabiduría, de la lengua envenenada por el pecado, ¿sí? Esa lengua que maldice a los que Dios creó y que es tan hipócrita que alaba a Dios. Y también nos habla de una sabiduría falsa. Entonces nos habla de la lengua corrupta por el pecado y nos habla de la sabiduría mundana, la sabiduría demoníaca. Pero hermanos, también nos habla de la lengua del Hijo de Dios. ¿Cómo es la lengua del Hijo de Dios? Él les dice, hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, en los hijos de Dios, aunque nosotros no somos capaces de dominar la lengua al 100%, los hijos de Dios sí tenemos capacidades suficientes para tener dominio propio de nuestros impulsos, incluyendo la lengua. De tal forma que nosotros podemos llegar, hermanos, a pensar antes de hablar. Y antes de dañar y ofender, de maldecir o insultar, hermanos, como somos hijos de Dios, retenemos esos impulsos diabólicos y malvados y alabamos a Dios. Decía Santiago también, por ejemplo, en el versículo 2, todos ofendemos muchas veces. O sea, queramos o no, haya intención o no, siempre ofenderemos con lo que decimos. Mientras estemos, hermanos, aquí, en este cuerpo de muerte y en este siglo corrupto por el pecado, hasta que Cristo nos regrese, los maestros y pastores también serán ofensivos con sus palabras. Y todos lo haremos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Será que porque yo peco y yo ofendo, y como es algo que es inevitable, no puedo hacer nada? O sea, me excuso y descanso en eso. No. El hecho de que yo sea hijo de Dios, aunque tengo lengua y perciba que con ella fallo y ofendo a alguien, con esa misma lengua iré y le pediré perdón. Con esa misma lengua que causó destrucción y división, esa misma lengua tendrá también poder para restaurar y reconciliar. Eso es lo que hablábamos, ¿se acuerdan acerca del poder de la lengua? Hoy hablan tanto de un poder de la lengua místico, metafísico, totalmente pagano. El poder de la lengua incide en que ella puede dañar a una persona, cambiar una decisión, un negocio. Pero con esa misma lengua puede alentarse a alguien para un negocio. Con esa misma lengua se puede alentar a que haya reconciliación. Con esa misma lengua, en vez de destruir, se puede edificar. Esa es la diferencia en los hijos de Dios. Y ahora la sabiduría. Cuando él habló de la sabiduría, ¿qué decía en pocas palabras? La sabiduría de lo alto tiene muchas características. ¿Se acuerdan? Tenía 8. Pero en resumidas cuentas son 2. Humildad y pureza. Pero es que el que es sabio es humilde, es sencillo, no es presumido, no aspira a estar encima de las personas para pisotearlas o dañarlas. En el caso de los pastores y maestros, como lo mirábamos, el que es sabio debe ser humilde y sencillo, dando ejemplo con buena conducta a los hermanos. También los demás, los varones, incluso jóvenes, lo leíamos. Y también las mujeres, en especial las esposas, también lo mirábamos. Es una exigencia que todos los que son hijos de Dios tengamos sabiduría. Pero la sabiduría es un don. Un don que nadie puede decir, a mí no se me dio. Yo tengo otros, pero ese no. Pues si no la tiene, pídala. Pero todos los hijos de Dios estamos llamados o tenemos la oportunidad de acercarnos allí a nuestro aposento de oración y pedir algo que nos va a ser dado. Entonces, mientras la sabiduría de lo alto es humilde, es pura,
viene del cielo, es real. La sabiduría falsa era arrogante y amarga. Hermanos, vimos en todo el capítulo de Santiago 3 que él mantuvo un lenguaje fraternal. Él mantuvo un lenguaje directo, porque esa fraternidad y ese amor de hermanos que tenemos es lo que nos insta y nos motiva a hablarnos de forma directa y sin rodeos, sin sátiras, ni tampoco con palabras maliciosas y deshonestas. Santiago habla así, versículo 1 dice: hermanos míos, no aspiren a ser maestros, sino están preparados. Versículo 12: hermanos míos, esto no puede ser así, ¿acaso la higuera? ¿Sí? Versículo 10: hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos, en un solo capítulo, hablando del mismo tema, él les dice: hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Es fraternal, directo, sí. Es un pastor, hermanos, y maestro, que podríamos deducir a lo siguiente: él busca dos cosas, hermanos. Él busca que haya armonía dentro de la iglesia. Y mirábamos que si hay alguien dentro de la iglesia que tiene celos amargos y vive en la sabiduría diabólica, esa persona puede contaminar la iglesia, puede destruir la paz de la iglesia. Y eso, hermanos, ni Santiago ni los pastores de hoy lo permitiremos. Entonces Santiago busca que haya armonía en la iglesia, sí, pero la armonía no ocurre de una vez con todos, ocurre de forma individual. Debe haber cambios en cada persona que conforma el cuerpo. También, hermanos, Santiago quiere que la iglesia funcione correctamente, con los principios bíblicos. ¿Quién es el que está predicando? ¿Quiénes son los que están sirviendo? ¿Quiénes son los miembros? Están siendo conformistas los hermanos con lo que aprenden el domingo y son tan perezosos que no leen las escrituras en toda la semana. Otro caso: los hermanos son indiferentes y apáticos ante la necesidad de los otros. ¿Cómo están las viudas y los huérfanos de la iglesia? ¿Están desamparados? Los enfermos y pobres de la iglesia, ¿cómo están? Hermanos, Santiago ha hablado todo eso hace tiempo, porque es un pastor y un maestro. El Espíritu Santo le regaló esas palabras para que la iglesia universal las mantuviera, para que siempre, hermanos, esto fuera una realidad y no palabras bonitas. El mundo se burla de la iglesia porque aparentemente la iglesia no ha sido capaz de llevar a cabo todas esas palabras bonitas. Pero ¿saben algo, hermanos? Aquellos que no han llevado a cabo esas palabras hermosas son los falsos convertidos. Pero las iglesias bíblicas sí han logrado esto siempre. Siempre lo han logrado. Y hemos luchado por eso y lucharemos hasta el final, para mantener esta armonía siempre en la iglesia. Ese amor fraternal no fingido, sino sincero, en donde propendemos el crecimiento espiritual y en sabiduría de todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, esto es un compromiso de todos. La paz de la iglesia, la armonía de la iglesia no la garantiza ni siquiera la misma iglesia, sino cada persona en particular. Por eso, si alguien interfiere con la armonía, será confrontado directamente. Porque el problema, hermanos, de la falta de paz, de la falta de tranquilidad en una familia, en una empresa, en una iglesia, en un grupo de personas, siempre es provocado por alguien que con su lengua está encendiendo el fuego.
Pero pensemos, porque nosotros somos personas que piensan bien de los demás y no somos maliciosos. ¿Cierto que sí? Nosotros pensamos, quizá no fue su intención. Quizá cuando hablemos las cosas se solucionarán. Porque somos pacificadores y no problemáticos. Porque tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Es un compromiso de todos, hermanos, no solamente los pastores. Los pastores también son ovejas, los pastores también son miembros. Han sido puestos como gobernadores de la iglesia, sí. Pero la responsabilidad de mantener el buen funcionamiento de la iglesia no solamente le compete al pastor, sino a todos los hermanos. Porque somos un cuerpo y la cabeza aquí es Cristo. Pongámonos a pensar, hermanos. En el tiempo de Santiago, recordemos el trasfondo sociohistórico. ¿Qué les estaba pasando a la iglesia? Estaban siendo perseguidos de forma encarnizada. Estaban perdiéndolo todo por ser cristianos. Estaban siendo desplazados a lugares donde hablaban otro idioma y donde no tenían familia. Estaban siendo desheredados, abandonados y solos por ser cristianos. Hermanos, en momentos así es cuando la iglesia debe estar más unida. Si la familia de la carne nos abandona, a nosotros no nos importa, porque tenemos la familia de la fe. Pero qué terrible y qué triste sería que la familia de la fe esté desunida, o que la familia de la fe esté siendo dirigida por líderes incompetentes, o dentro de ella hayan personas con una lengua venenosa, o personas faltas de entendimiento, llenas de sabiduría diabólica. Hermanos, tras de que la iglesia está sufriendo desde afuera, sería algo terrible que también sufra desde dentro. A la iglesia nunca le ha hecho daño de la persecución. Es más, cuando la iglesia es más perseguida es cuando más crece. Pero las peores cosas que a la iglesia le ha pasado en la historia de ella siempre ha sido desde dentro. Por eso, si desde dentro viene el problema, desde dentro lo extirparemos. Si desde dentro se levanta, hermanos, la división, la falta de sabiduría, la falta de dominio propio en la lengua, desde dentro lo detendremos. Si desde dentro se provoca un incendio o hay un caballo salvaje, pues desde dentro apagamos el incendio y domamos ese caballo indomable. Los pastores son responsables, ¿cierto? Pero al ser también seres humanos, hermanos, necesitan la ayuda de todos los miembros. Por eso, en el capítulo, él comienza con una advertencia, ¿no? Dice, en el versículo 1, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos. Miremos este lenguaje, hermanos, tan llamativo que usa Santiago. ¿Qué nota usted, o más bien, qué notamos cuando lo expusimos? Que Santiago se incluye él. Él no porque es pastor, o porque tiene tantos años de convertido, o porque vio a Cristo resucitado, o porque era hermano de él, hijo de José y María. Él no, hermano, se paró por encima de todos para mandar y para pisotear y para creerse el perfecto. Siendo quien era, hermano, Santiago, el líder de los 12 apóstoles, el líder de la iglesia de Jerusalén. Cuando Pedro no estaba, quedaba a cargo Santiago. Y de hecho, fue el que estuvo más líder la mayoría del tiempo. Era el pastor de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia madre. Y él, hermano, llega y dice, recibiremos mayor condenación, todos ofendemos muchas veces. Versículo 3 dice,
nosotros ponemos freno en la boca a los caballos. ¿Sí? Versículo 9 dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los que fueron creados a su imagen. Hermanos, Él se incluye. Pero no se incluye, hermanos, porque sea incompetente, porque sea pecador o una persona ofensiva y dañina, ¿no? Él se incluye sencillamente porque es un ser humano también. El cristianismo es realista. El cristianismo no es como el islamismo, los musulmanes. Ellos tienen sus propios hombres santos de la historia, pero esos hombres eran perfectos, nunca tenían errores. O como el budismo, que el Buda era una persona que llegó a la superiluminación, perfecto, hermanos, falso. Las escrituras, el cristianismo es realista con nuestras falencias. Y hasta los santos más importantes, como Santiago, decían: hemos ofendido. El primer error de un humano sería decir que no ha ofendido o que no es malo él. Él se incluye porque él también tiene una lengua. Él se incluye porque él ha dirigido la iglesia, él ha predicado muchas veces. Y aunque no es su intención, él sabe que muchas veces ha ofendido. Porque tiene una lengua igual que todos los seres humanos. Él dice: es que yo puedo llegar a dominar un caballo. Yo puedo domarlo, yo puedo con la brida decirle para dónde ir, y él me obedece. Pero el versículo 5 dice: pero es que la lengua es un miembro pequeño que está en el medio de nuestro cuerpo, que presume una maldad impresionante. Es tan presumida, tan malvada, que con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella también maldecimos a las personas. La segunda razón por la que Santiago se incluye es por razones didácticas, pedagógicas. Porque eso no quiere decir que Santiago era maldiciente. Mire eso que él dice nuestro Señor y Padre. ¿Sí? Porque le está hablando ¿a quiénes? A los hermanos míos. Nuestro Señor y Padre, hermanos míos. Hijos del mismo Padre, siervos y esclavos del mismo Señor. Aquí Santiago no está pensando en la gente de afuera. Como todo el tiempo hemos dicho, han pasado 23 prédicas y en todas se tiene que decir lo mismo. Santiago no está pensando en la gente de afuera, en los réprobos, ni en los incrédulos. Él está pensando en los hermanos míos. Jesús oró e intercedió ¿por quién? ¿Intercede por quién? Por los hermanos míos. Jesús dio su vida ¿por quiénes? Por los hermanos míos. Y punto. Así que esos hermanos míos somos los únicos capacitados para vencer aquello que ningún ser humano ha podido vencer desde que existimos. ¿Qué? Dominar sus impulsos, representados en la lengua. Representados en la lengua. ¿Qué pasaría si estamos frente a un sordomudo? ¿Será que entonces este pasaje no aplica para él? No. Podemos decir eso, hermanos. El hecho de que él está hablando en la lengua y estamos frente a un sordomudo que pensemos que se haya convertido o que sea hijo de cristianos, ese sordomudo, entonces él no es tan malo porque no tiene lengua. Entonces si la lengua es el miembro que es inflado por el infierno y él es mudo, entonces él está exento. O sea, dice en el versículo 2, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por eso entonces Santiago dice todo el cuerpo, porque la lengua, hermanos, es lo que representa todo el cuerpo. Él le dedica más a la lengua porque la lengua es un problema muy importante. Pero aquel que llegue a ser sordomudo, o que nazca de esa manera,
tal vez no tenga el uso de la lengua, pero sí tiene un corazón también caído y corrupto. También tiene pensamientos, ideas y malicia en su corazón. Entonces, se incluyen a este tipo de personas también. Allá en el versículo 1 hay una frase que puede sonar problemática, pero si la entendemos correctamente, no lo es. Santiago dice: los maestros recibiremos mayor condenación. Los maestros recibiremos. ¿Santiago puede perder la salvación? O sea, Santiago, siendo maestro, ¿puede ser condenado? No. No está hablando de eso. El contexto que está diciendo: no se hagan muchos maestros de ustedes. Es decir, serán condenados aquellos que son incompetentes para esto, para el ministerio. Los falsos maestros, los presumidos, los ligeros en juzgar, ¿sí? Ellos son los que serán condenados, porque ¿qué dice Romanos 8:1? Que para los que estamos en Cristo no hay condenación. La condenación no tiene ningún poder contra nosotros. Los que hemos sido salvados una vez y siempre seremos salvos. Entonces, ¿por qué Santiago dice que recibirán mayor condenación? Porque está diciendo los hermanos que aspiren correctamente al ministerio, los hermanos que estén preparándose para ser pastores y maestros, para ellos no hay condenación en sus almas, pero hay condenación en el sentido de que tienen mayores responsabilidades que los demás miembros. Porque si a todos los miembros se les exige dominar su lengua, a los maestros se les exigirá más el dominio de su lengua, porque cuando ellos se paran allí a predicar, lo que usan es la lengua. Entonces, si alguien es hermano que no controla su lengua, ¿cómo podemos ponerla a predicar? Hermanos, va y destruye todo. No. Entonces lo que se refiere es a las responsabilidades. Vamos a Romanos 14:10, que conlleva enseñar. Pensemos en el esposo de la casa. Su lengua puede destruir y usted puede enseñar, debe enseñar, y por lo tanto su lengua es la más ejemplar en toda su casa. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Aquí nos está hablando, hermanos, de que vamos a ir al tribunal de Cristo y vamos a ser condenados. Aquí se está hablando cada uno va a dar cuenta de sí. Si usted es padre, usted va a dar cuentas de su rol de padre. Si soy pastor y maestro, daré cuentas de acuerdo a mi rol de pastor y maestro. Si usted es cristiano, hermano mío, usted dará cuentas de acuerdo a ese rol de ser cristiano, hermano mío. Pero cada uno dará cuentas de sí mismo. Por eso por allá, hermanos, en el versículo 13, Santiago continúa y hace una pregunta que es retórica. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Decíamos, ¿se acuerdan? ¿Quién es sabio y entendido? Imaginémonos a alguien que ya está a punto de levantar la mano para decir: ¡yo! Santiago, hermanos, lo detiene antes de que hable y le dice: demuéstrelo. No me lo diga con su lengua, porque puede ser otra inflamación del infierno. En vez de decirlo, muéstrelo. ¿Cómo? Versículo 13. Por la conducta buena,
sus obras, sabia mansedumbre. ¿Sí? No se demuestra la sabiduría diciéndolo con la lengua, sino con los hechos. Y entre esos hechos está dominar la lengua. Nadie que no sea sabio puede controlar la lengua. Y de la misma manera, ningún sabio es una persona imprudente. Ningún sabio es una persona dañina, maliciosa, destructiva. No. La lengua y la sabiduría están conectadas por eso. Cualquiera podría decir, bueno, pero ¿cómo sabemos quién es el sabio? ¿O cómo sé yo qué hay en el corazón de fulano? Escuchémoslo hablar. Nosotros no sabemos qué piensan las personas, ¿cierto? Tenemos enfrente miradas, no más. Y no sabemos qué es lo que piensan. Pero la única manera de saber qué es lo que piensan las personas o cómo es el estado de su corazón es escucharlos hablar. Entonces, aunque no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser pastores, todos deben propender a refrenar los impulsos de la carne, en especial los concernientes al dominio de la lengua, y a ostentar una sabiduría verdadera, no de mofas y presunciones de que se las da de saberlo todo, de que tiene muchas experiencias, que ha viajado, que ha conocido, que ha probado, que sabe mucho. Eso no es sabiduría. La sabiduría resulta en una buena conducta, de acuerdo a los parámetros de la piedad. La sabiduría se muestra en obras a favor de los hermanos, pero hechas con humildad. Por otro lado, hermanos, aquel que es orgulloso, dice en el versículo 14, pero si tienen celos amargos, rivalidad en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. En otras palabras, usted se cree sabio, pero no controla la lengua. Usted se cree sabio, pero es orgulloso. Usted se cree sabio y tiene celos y envidias. Usted se cree sabio y dice mentiras. Tiene rivalidades. Entonces usted es un mentiroso contra la verdad que está establecida de una forma muy clara en las Escrituras. Es jactancioso, ¿por qué? Porque está sacando pecho o está diciendo que es algo que la Biblia dice que usted no es. Y miente de una forma descarada, hermanos, contra algo que con claridad se dice qué es y qué no es. Entonces el que es sabio es pacificador, pero el que es sabio de acuerdo a los parámetros de la naturaleza humana, del mundo, del diablo, esa persona es orgullosa, se miente contra sí misma, miente contra la palabra, es presumida, se motiva por la envidia, se motiva por la competencia. Esa persona tiene una sabiduría que Santiago no duda en decirle terrenal, animal y diabólica. Versículo 17. La sabiduría que es ¿de dónde? De lo alto. La sabiduría que es de lo alto. La una es terrenal, animal y diabólica, y la otra es de lo alto. Dice que es de lo alto para que se nos quede clarito a todos que no proviene de nuestras propias experiencias, no proviene
de nuestros propios sentimientos, opiniones, ideas, preparaciones académicas, lecturas y demás. Provienes de lo alto, señores. Porque los hermanos lo saben, los que no lo saben son la gente de afuera. Los hermanos saben que la sabiduría es un regalo de Dios. El que recibe sabiduría, la persona que es sabia, lo es porque acudió al Padre. Porque acudió al Padre. Eso sí, hermanos, podemos acudir al Señor nuestro Dios en cualquier momento, en oración. Pero no se puede desligar la sabiduría del entendimiento. Una persona que me dice a mí que ora mucho, que va en su carro orando todo el tiempo, que antes de dormir hace sus oraciones, dice que está en contacto con Dios todo el tiempo y se mofa hablando falsedades, porque la Biblia me dice que es un mentiroso, porque no tiene frutos que lo demuestren. Y no lee la Biblia, no conoce las Escrituras. Esa persona es otro presumido más, que tiene sabiduría terrenal, animal y diabólica, aunque diga y tenga panfletos o stickers o lo que usted quiera con frasecitas bonitas, miente. Esa persona lo que dice: yo sí sabe porque yo siempre he sido buena persona. Yo sí sabe porque yo siempre he estudiado. Es que yo leo mucho, yo no trago entero. Yo tomé mi propia decisión. Yo no necesito una iglesia. No. Sabiduría terrenal, animal y diabólica. El que es sabio reconoce que lo ha recibido de Dios. Sí, pero yo no me convierto en sabio por arrodillarme ante Dios solamente. Eso es imprescindible. Pero si usted no conoce las Escrituras, usted puede llegar a confundir sus sentimientos con palabra de Dios. Y eso es lo que está de moda hoy. Las personas se mofan, les encantan sus experiencias personales sobrenaturales, que en realidad son metafísicas, imaginarias y lo que usted se imagine para decir, pero que no tienen sustento en la palabra, son falsas y no provienen de Dios. Además, dice en el versículo 15, versículo 17, dice: la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, no tiene influencias de filosofías baratas, no tiene influencias de filosofías seculares, que el comunismo, que el socialismo, que lo que dijo el filósofo tal. No nos importa, nos puede llegar a servir como algo de cultura general, pero eso no hace sabios. Todo lo contrario, hace diablos más inteligentes, decía Lewis. Cuando una persona tiene la sabiduría de lo alto, aprende a vivir en pureza, porque esa misma persona ha sido santificada. Pureza es el primer característica de un sabio. ¿Pureza en qué, hermanos? En todo. ¿De qué ha estado hablando? De la lengua. Luego dice: también es pacífica, ama la paz. No es una persona que le tiene miedo al conflicto. Es una persona que cuando hay conflicto busca la paz. Es pacificadora, no es problemática, no es contenciosa. Si hay un problema, busca la manera de responder para menguar los aires, los temperamentos. Eso es ser sabio, hermanos.
Sabio no es el que más grita. Sabio es el que es capaz de retener ese conflicto y resolverlo. La sabiduría es considerada con las personas. No les exigimos más allá de lo que pueden dar. Ni tampoco las categorizamos con base en lo que nuestros ojos pueden ver de ellas. No puedo calificar a las personas con base en mis pobres opiniones. Hay una frase de Spurgeon que decía, parafraseándolo, que yo le doy gracias a todos aquellos que hablan contra mí, porque no han dicho toda la verdad, porque yo soy peor. Gracias, ¿cierto que sí? Seguro que Spurgeon hablaba de los opositores, herejes y personas del mundo. No pienso que hablara de hermanos de la iglesia, que hablara mal de él. Pero si es así, sepa que si alguien habla mal de usted, eso es peor de lo que ellos dicen, y yo también. Ninguno estamos exentos. Pero en lo que está a nuestro alcance, hermanos, somos considerados con todas las personas. Porque la sabiduría es justa, es sincera, es flexible, es dócil. Entonces, aunque el sabio nunca llega a dominar la lengua perfectamente, el sabio promueve la paz con su lengua, con medios pacíficos. Además, no olvidemos que si no controlamos la lengua y le damos rienda suelta para que bote fuego, hermanos, y dañe, seríamos hipócritas. Dos razones. En resumidas cuentas, ¿no? Porque seguro que hay más. La primera, el que dice que es sabio, pero no controla su lengua, esa persona, hermano, se engaña sola. Está envanecida con conocimientos. Porque se conforma con que sabe mucho. Yo leo la Biblia todos los días, devocional familiar, Día del Señor, lecturas de membresía, estudio de la confesión. En fin, estoy leyendo, estoy aprendiendo, estoy bien, sé mucho. Sí, hermanos, pero si nosotros sabemos muchas cosas, qué bendición, ¿cierto que sí? Pero si no aprendemos a tener dominio propio y herimos a las personas con nuestras palabras y provocamos contiendas y no tenemos dominio propio, seremos hipócritas. Segundo, no solamente seríamos hipócritas, también seríamos incongruentes, contradictorios. ¿Cómo es posible? Santiago mismo lo propone. ¿Cómo es posible, hermanos, que en el culto nos gocemos de las alabanzas y alabemos al Señor con libertad? En nuestras lenguas, hermanos, se unen al canto de los ángeles. Pero cuando salen, sus lenguas se unen a las palabras que profieren los demonios contra las personas. Cuando maltrata a su esposa, le habla fuerte, de una forma insolente y malvada. Cuando la esposa habla en contra del esposo, murmurando de él, tratando de dirigirlo y manipularlo. Cuando se habla en contra de los hermanos, cuando se maltratan con palabras a las personas, cuando preferimos ofensas adrede para defendernos. Me la hizo, yo también le contesto con otra. ¿Y usted estaba aquí el domingo cantando alabanzas doctrinalmente sanas?
incongruente. ¿Cómo es posible? Santiago dice que bendigamos al Señor, nuestro Señor y Padre, con nuestra lengua, y con la misma lengua maldigamos a los que Dios creó a su imagen. Vamos a 1 Juan 4:20. Sobre este tema. Dice, si alguno dice, mire que lo dice, o sea, esa persona le gusta mucho usar su lengua para hablar bonito de sí mismo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y no lo escucha, hermanos, esa frasita yo amo a Dios no la escucha tanto. ¿Y sabe dónde la escucha uno más? Afuera, hermanos. Qué ironía. Pues si alguien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermano, es impresionante. A veces, yo siempre les digo esto, a veces las predicaciones suenan duro, o las palabras son fuertes, hermanos, pero yo siempre digo, la palabra es más fuerte y más dura. ¿Ustedes pensaban que yo les decía muy duro cuando decía mentirosos a aquellos? No, no son mías, son palabras de que le pertenecen al apóstol Juan. Santiago los llamó animales. A veces uno es más sutil, hermanos, pero la escritura no, porque ella es una espada que traspasa. En el tiempo de Santiago, los emperadores erigían estatuas enormes con la forma de sus rostros o con la forma de toda su silueta, de todo su cuerpo. Como el emperador vivía en la ciudad imperial y no podía estar en todos los lugares, hermanos, entonces el emperador dejaba una estatua de él, grande e imponente, en las ciudades lejanas o en las ciudades donde de pronto él no había ido. Pues esas estatuas que tenían la estampa y la figura del emperador eran entonces las representantes del emperador. Si alguien insultaba o escupía la estatua, era considerado un crimen contra el Estado, era considerado un crimen contra el emperador, que se pagaba con la muerte. Es más, en el tiempo de Santiago, esto era mucho peor, porque el César impuso el culto al emperador. Entonces en las ciudades había estatuas de él, y las personas tenían que besarle los pies a la estatua. Bueno, eso todavía se hace, ¿no? Las personas tenían que rendir pleitesía a la estatua. Tenían que, si iban a lo lejos, tenían que hacer una señal de que estaban frente a la estatua del emperador. Eso todavía sucede, ¿no? Así se impuso el culto al emperador. Entonces, hermanos, cuando Santiago está hablando de que ofendemos con nuestra lengua a los hermanos, y dice, no solamente está citando a Génesis, porque el ser humano es imagen de Dios. El ser humano es imagen de Dios. Escupir o insultar la estatua del emperador era un insulto contra el emperador. Y si todos los seres humanos tienen la imagen de Dios, todo aquel que dañe adrede a otro ser humano está dañando a Dios. Y por eso Dios se vengará. El hecho de que fuimos creados a imagen de Dios es algo, hermanos, que no podemos olvidar. Si todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, incluyendo los de afuera,
Y tenemos entonces que cuidarnos de proferir palabras insultantes contra ellos. ¿No le parece mucho más grave que alguien se atreva a proferirla contra un hermano? Cada ser humano lleva la imagen de Dios, pero los hijos de Dios, aparte de tener la imagen física, tienen la imagen espiritual porque ellos nacieron de nuevo. Si maldecimos a los hermanos, si los insultamos, no nos quedaremos sin el justo juicio. Y será una prueba de nuestra falta de sabiduría y de un corazón orgulloso y lleno de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Solamente el día que podamos controlar la lengua, o por lo menos en lo que un sabio puede llegar a ser, ese día estaremos viendo los frutos de la sabiduría. Porque cada quien habla de acuerdo a su naturaleza. Y el cristiano, hermanos, en el versículo final del capítulo dice: procura la paz, siembra semillas de paz y recoge cosecha de justicia. Oremos.